Bueno familia, bienvenidos a esta nueva clase de zonas de interés. Seguimos profundizando en uno de los elementos más importantes del análisis y uno de los elementos que nos ayudará más adelante a tomar mejores decisiones, que son las zonas de reacción, zonas de interés, zonas de oferta y demanda, o lo que es lo mismo poise o point of interest. En esencia es lo mismo, no se preocupen. Sin embargo, aquí hay un elemento sobre el cual a mí me gusta mucho profundizar y es, como lo vimos en la clase pasada, qué cosas hacen que una zona de interés tenga una mayor probabilidad de reacción. Porque como ya lo hemos visto en clases anteriores, no todas las zonas de interés son zonas donde el precio va a reaccionar. Y muchas veces donde el precio no reacciona, pues nosotros podemos experimentar alguna pérdida. Entonces lo ideal es minimizar al máximo ese riesgo de que el precio pues no reaccione a una zona. Ahora, tengo que decirlo y es importante que lo entiendas, sobre todo si eres muy nuevo en términos de trading. En el mercado, por más de que tú trates de que algo salga perfecto, lo perfecto no existe. Muchas veces, por más que el análisis se vea perfecto, que el mercado tenga todas las condiciones que tú estás esperando, puede simplemente fallar. Porque el trading es un proceso de probabilidades. Simplemente lo que nosotros hacemos con todo esto que les estoy enseñando es cómo puedo aumentar la probabilidad de que ocurra cierta cosa en cierto momento. La probabilidad, no le estoy diciendo es que siga estos pasos y siempre usted va a tener tal movimiento. No, la probabilidad de cada 10 veces que se presente X situación, 7 veces, 6 veces, 8 veces, te va a salir como tú esperas. Pero van a haber 3, 4 veces donde no va a funcionar. ¿Lo entiendes? Sí, entonces puedes seguir adelante. No, no me gusta que sea así. Entonces este no es tu camino. Bien, familia. Entendiendo que esto es un asunto de probabilidad, las zonas de interés, familia, tienen unas variaciones que hacen que la zona sea de mayor probabilidad de reacción. Son principalmente 5 elementos, sin embargo acá tengo 4, porque uno de los elementos te lo enseñé en la clase anterior, que son lo que nosotros denominamos las zonas fuertes. Una zona es fuerte cuando está dentro del impulso y es la generadora de un rompimiento. Sin embargo, hay otros elementos que nos ayudan a filtrar aún más esas zonas de interés. Entonces, esta clase va a ser teórica, ¿de acuerdo? Los ejemplos los estaremos ya compartiendo en nuestras sesiones en vivo, en nuestros espacios ya de práctica. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Ahora, tú puedes ir a buscar esta misma información a través de los propios ejemplos. Familia, ¿qué es una zona de interés premium? O cuando decimos que una zona de interés es premium. Para nosotros entender las zonas de interés premium, vamos a hacerlo como lo hemos hecho teóricamente durante las últimas clases, definir siempre mi estructura, no importa el marco de tiempo. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo mi estructura alcista, último rango de la estructura entre este punto mínimo y este punto máximo. Y como lo explicamos en la última clase, dentro de este rango yo puedo encontrar muchas zonas. Entonces yo siempre voy a buscar una zona de interés extrema, pero voy a encontrar un montón de zonas que se me pueden dar en todo este proceso del impulso. El hecho de que existan muchas zonas no significa que todas las zonas sean buenas. Hay un elemento, familia, que se llama la zona premium o zona premium, como lo quieran llamar, y es lo siguiente. Las zonas de interés de mayor probabilidad de reacción son las zonas de interés que están por debajo de la mitad del rango, lo que nosotros llamamos el 50%. Jonah, ¿cómo así? Explícame eso. Pues sí, desde el punto mínimo hasta el punto máximo hay una distancia X. Tú vas a mirar cuál es el 50% o la mitad de esa distancia. Yo aquí lo hice a ojo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a entender es que todas las zonas que estén por debajo, en este caso, del 50% del rango, los vamos a llamar zonas premium. Van a ser esas zonas donde es más probable que cuando el mercado llegue, efectivamente tenga un rebote. Ahora, las zonas que están por encima del 50%,
no están en zona premium, por ende es más probable que el mercado las termine rompiendo. Sin embargo, cuando veamos el último ítem que se llama zonas de interés de cambios de manos, vamos a ver que hay algunas zonas de interés de cambios de manos que nos van a servir aun cuando no estén por debajo del 50%. Sin embargo, en este primer punto, vamos a decir que las zonas premium son las que están por debajo de la mitad del rango. Ahora, Jonah, pero es que yo soy muy torcido, entonces yo no veo bien cuál es la mitad del rango. Existe una herramienta, familia, que se llama retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci se usan de muchas formas, sin embargo nosotros la vamos a usar de una manera muy sencilla. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Vas a buscar, atento a esto, en la barra de herramientas 1, 2, 3, el tercer ítem, vas a desplegar en la flechita y aquí te van a aparecer un montón de herramientas. Vamos a buscar la herramienta que dice retroceso de Fibonacci. ¿Cómo se usa esta herramienta? Tú vas a dar clic donde inicia el rango, ¿de acuerdo? Y lo vas a extender, te vas a mover, te vas a mover, te vas a mover hasta donde finaliza el rango. Por defecto, familia, esto te va a aparecer de esta forma. Te va a aparecer con un montón de líneas, un montón de niveles, un montón de números. Todos estos niveles se conocen como los retrocesos de Fibonacci y tienen múltiples usos. Sin embargo, nosotros lo vamos a usar de una manera más sencilla. Lo que vas a hacer es que vas a modificar estos niveles. Entonces, vas a venir, lo vas a seleccionar y vas a venir a las configuraciones. Y lo que vas a hacer es que vas a quitar todos los niveles, excepto el nivel 1, el nivel 0.5 y el nivel 0. De resto vas a quitarlos todos. Ya ahí tú le puedes poner el color que te guste, que te parezca. Simplemente ya es una cuestión de elección. Yo le pongo al 1 el color verde, al 0.5 el color gris y al 0 el color gris. Ya vas a entender por qué. Entonces, cuando yo pongo la herramienta de esta forma, simplemente no importa la distancia que tenga el rango, yo voy a poder saber exactamente cuál es la mitad. Será esta línea. Y todas las zonas que estén dentro de esta área las vamos a llamar zonas de interés premium, porque toda esta zona se conoce como la zona de interés premium o la zona de interés de mayor descuento. Si el movimiento es bajista, es exactamente lo mismo. Simplemente yo utilizo el rango, ¿de acuerdo? Este es mi rompimiento, este es mi punto máximo, mi punto mínimo. Selecciono la herramienta y clic donde inicia el impulso, clic donde finaliza el impulso y aquí voy a tener el 50%. Todas las zonas que hayan por encima, en este caso, de ese 50% serán mis zonas premium. ¿De acuerdo? Este primer concepto es muy sencillo, pero es muy importante que lo tengas en cuenta porque esto te ayudará a tomar mejores decisiones más adelante. Yo sé que en este punto tú podrás estar diciendo, Jonah, pero es que todavía no me has enseñado a tomar operaciones, yo todavía no sé cómo operar, no sé esto para qué me sirve. Paciencia, lo vas a aprender. Simplemente déjate llevar por el proceso. Los procesos son importantes, hay que confiar en ellos. Muy bien, ahora tenemos, familia, un segundo elemento que se llaman las zonas de interés HP. Familia, ¿qué es una zona de interés HP? El concepto es muy sencillo. De este concepto te voy a mostrar algunos ejemplos. Pero se necesita práctica para desarrollarlo de una mejor manera. Familia, te voy a enseñar este concepto desde la comparación para que lo entiendas fácil. Yo puedo tener un punto máximo como este, ¿de acuerdo? Que me genera una zona de interés. O yo puedo tener un punto máximo como este que me genera una zona de interés. En este caso, las dos zonas de interés son zonas de interés de ventas, ¿cierto? Porque simplemente esto puede ser un rango de ventas.
¿ok? Simplemente pueden ser rangos de ventas. Este tipo de zonas de interés, familia, este tipo de zonas de interés son zonas de interés de un punto máximo normal. ¿Por qué? Porque simplemente el precio subió y cayó. Pero este tipo de zonas de interés nosotros lo llamamos zonas de interés HP. ¿Qué significa HP? Simplemente de mayor probabilidad, high probabilidad, hiperprobables o zonas de interés las hijueputas. ¿Por qué, familia? Perdón la grosería. Porque son zonas en las que cuando el mercado llega tienden a tener una mayor probabilidad de reacción. ¿Cuál es el fondo de esto, familia? Más adelante vamos a tener una clase en nuestro proceso un poquito más avanzado donde explicamos qué es la liquidez, cómo funciona la liquidez y bueno, cuál es el concepto un poco más profundo de liquidez. Sin embargo, aquí te lo voy a mencionar para que me puedas entender este concepto. Familia, siempre que el mercado rompe un punto máximo o un punto mínimo, estamos diciendo que el precio está buscando liquidez. En este caso, familia, se generó una zona de interés, pero hacia el pasado el mercado no ha roto ningún máximo anterior. Mientras que en este caso, antes del mercado caer, el precio generó el rompimiento de este pequeño punto máximo. En esencia, esto se llama una pequeña sacada de liquidez. Esa pequeña sacada de liquidez o ese pequeño rompimiento, familia, hace que la zona de interés tenga un mayor nivel de probabilidad de reacción. Eso hace que cuando el precio llegue ahí, el mercado pueda reaccionar más fácil. ¿Por qué? Porque esto ya lo verás más adelante, pero si ya el precio sacó liquidez, el mercado no necesita sacar más liquidez. Mientras que en estos casos, como el precio no ha sacado ninguna liquidez, es probable que el precio necesite sacar más liquidez antes de caer. Y por eso muchas veces estas zonas tienden a ser rotas con mayor facilidad, mientras que estas zonas que ya tuvieron una pequeña sacada de liquidez antes no necesitan ser rotas de manera tan frecuente. A esto se le conoce o nosotros lo llamamos como zonas de interés HP. Jonah, es que yo he visto en otros videos, otros profes, otros traders que a eso le llaman barrido de liquidez, le llaman barrido de stop loss. A eso le ponen un montón de nombres, no importa. A mí me parece que esas zonas son hijueputamente probables. Se acabó el tema. Llámalo como quieras. No pasa nada, no te quedes en esas discusiones tan estúpidas que hay en el mundo del trading. Ponle el nombre que te dé la gana, lo importante es que lo entiendas. Porque así se te va a facilitar mucho el proceso. Ahora, familia, esto lo vamos a ver en ejemplos posteriores, pero es exactamente lo mismo. Si lo vemos a la baja que si lo vemos al alza. Simplemente es el mercado saca una pequeña liquidez, hace un pequeño rompimiento antes de irse. Y yo tengo ahí esa zona de interés. Déjenme les muestro por lo menos un ejemplo para que esto no quede así como tan en el aire. Fíjense, por ejemplo acá, miremos una zona, voy a mirar una zona de interés con liquidez HP y una que no tenga liquidez HP. Por ejemplo, familia, miren, no sé si hacia el futuro el mercado va a reaccionar o no, pero no importa. Yo tengo acá esta zona de interés. Perfecto. ¿Es una zona de interés? Sí, es una zona de interés. Ya sabemos por qué es una zona de interés. Ya lo explicamos en una clase anterior. Pero en este caso, esta zona de interés tiene un poco más de probabilidad porque el mercado rompió este máximo anterior. O sea, en la punta hasta donde llega la zona de interés generó una liquidez anterior. Listo. Mientras que, por ejemplo, vamos a mirar un escenario donde no se haya generado una liquidez. Miren, por ejemplo, este. Este también es una zona de interés HP. Fíjense cómo el mercado reacciona justo ahí. Pero ¿por qué es HP? Porque el mercado saca la liquidez de este punto anterior. O sea, el mercado sube, viene acá, ¿de acuerdo? Rompe ese máximo, saca esa liquidez y después, ¡pum!, se cae.
¿De acuerdo? Entonces, cuando el precio regresa ahí, la probabilidad de que siga cayendo es aún mayor. De acuerdo, vamos a mirar una zona que no tenga liquidez HP. Por ejemplo, familia, por ejemplo, en este caso particular, fíjense, familia, que este punto máximo no supera al máximo anterior. Yo sé que esto está en contra de la estructura, pero el ejemplo me sirve. El máximo, lo siento, de acá no supera el máximo anterior. Entonces, esa zona no es HP. Aparte de que es una zona débil, no es HP, porque este máximo debió haber sido más alto que el anterior. O en otras circunstancias, vamos a mirar por aquí en gráficos. Mira, esto lo estoy viendo incluso en gráficos semanales, en mercados fractal. Lo puedo ver en gráficos de un día, no pasa nada. Lo puedo ver en gráficos de un minuto, no pasa nada. El tema es el mismo. Pero vamos a mirar una punta que no haya sido HP. Miremos, observemos. Por ejemplo, familia, miren que esto acá es simplemente una punta. ¿Sí? Aquí no hubo una pequeña sacada de liquidez. Entonces, en esos casos no tengo liquidez previa. O por ejemplo acá abajo. ¿Sí? Por ejemplo acá. Eso es una zona, pero fíjense que el mercado no tuvo ese pequeño movimiento que le generara esa pequeña sacada de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, familia, lo que es una zona de interés HP. ¿Listo? Un elemento fundamental y crucial para tener un mejor entendimiento de las posibilidades en el mercado. Entonces, ya hemos visto hasta ahora lo que es la zona de interés premium, la zona de interés HP. A continuación, familia, vamos a hablar de qué es una zona de interés con liquidez previa. La liquidez previa, familia, es un elemento fundamental para tener mejores operaciones. Y esto también te lo voy a explicar con una comparación. Entonces, otra vez, familia, no es lo mismo tener una estructura como esta, donde simplemente el mercado tiene acá una SEM, ¿de acuerdo? Y donde yo veo la zona de interés, normalita. Ya sea porque es HP o no, no importa, ¿cierto? A tener, por ejemplo, una estructura como esta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas dos estructuras, familia? La diferencia que hay entre estas dos estructuras es que si ustedes se fijan en la estructura de la derecha, hubo en algún momento un intento del mercado por venir a tocar esa zona, pero no lo logró. Ojo con este detalle. Hubo un intento del mercado por venir a tocar esa zona, pero no lo logró, no toca la zona. Mientras que en este caso no hubo ningún intento por tocar la zona. Familia, este punto máximo que se genera, que fue un intento por tocar esa zona, lo llamamos punto de liquidez previa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con ese punto de liquidez previa? Normalmente nosotros lo señalamos con una lineecita horizontal y le ponemos un símbolo de dólar. Familia, cuando el mercado, tú tienes identificada la zona, o esto que te voy a explicar. Jonas, si hay liquidez previa puede ser HP, sí, se pueden combinar esos conceptos, no pasa nada. Pero familia, si tú ves una zona de interés que previamente tuvo este máximo que no lo alcanzó a tocar y ves que el mercado rompe ese máximo y toca la zona, el hecho de que el mercado esté rompiendo ese máximo anteriormente hace que la probabilidad de que el mercado reaccione a esa zona es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. En los casos alcistas funciona exactamente igual. Aquí lo voy a voltear para que si quieres le tomes una foto. Simplemente es, tengo una zona de interés,
hubo un intento del mercado por llegar a esa zona de interés y el precio simplemente tiene mayor posibilidad de reaccionar. Si lo llevamos de pronto para mirar un ejemplo rápido, vamos a mirar cualquier zona del precio pues haya tenido una respectiva reacción para que entendamos a qué hace referencia el concepto de liquidez previa. Entonces, familia, por ejemplo, vamos a mirar por acá atrás, una zonita que el mercado haya llegado. Miren esta, muy interesante. Por ejemplo, esto fue una zona de interés. Ahora, ¿esa zona de interés tuvo liquidez previa en su momento? Sí, porque si observas este punto mínimo que hay acá, este punto mínimo, fíjense, es un intento del mercado por llegar a esa zona, no puede, pero cuando el mercado rompe ese mínimo, la reacción puede ser más contundente. La razón, esto aplica como una zona que tiene una liquidez previa. Es una liquidez previa a la zona. Este es un ejemplo alcista muy interesante. Jonah, pero todas las zonas de interés tienen liquidez previa. No, fíjense, por ejemplo, esta no. A pesar de que el precio llegó y reaccionó, pero en este caso no había una liquidez previa tan clara. Ya de una manera más profunda uno podría decir, bueno, estos pequeños máximos, pero la idea es que haya un retroceso más claro, al menos en la etapa inicial de conocimiento. Listo. Fíjense, por ejemplo, ¿qué otra zona que no tenga liquidez previa? Por ejemplo, miren, por ejemplo, esta zona no tuvo liquidez previa. ¿Sí? Aquí no hubo un intento del mercado por regresar, ¿no? El precio fue, regresó y respetó, pero en este caso no hay liquidez previa. Familia, este concepto de liquidez previa lo vamos a usar demasiado hacia el futuro. Todos, pero este sobre todo implica algo importantísimo que vamos a utilizar a la hora de tomar decisiones. La liquidez previa, más adelante, familia, será un filtro para saber qué tipo de operación debemos tomar. Entonces, por favor, repasen de manera muy consciente ese concepto de liquidez previa. Familia, el último concepto se llama zona de interés de cambio de manos. Este no es el último porque también nos falta otro que se llama flujo de órdenes, pero ese lo veremos más adelante. Igual ese no es tan representativo. En este, familia, de cambio de manos, este sí es súper importante y te lo quiero explicar de la siguiente manera. ¿Por qué se llama cambio de manos? Entendamos, familia, que las zonas de interés son una fuerza del mercado. ¿Listo? ¿Cómo así que una fuerza del mercado? Te lo voy a explicar como si esto fuera una batalla, ¿de acuerdo?, entre dos ejércitos. El ejército de los compradores y el ejército de los vendedores. ¿Cómo funciona esto? Funciona de manera muy sencilla. Las zonas de interés, quiero que pienses que son el fuerte militar de cada ejército. Cuando el mercado rompe al alza, el mercado para generar ese rompimiento necesitó arrancar desde un lugar. Ese lugar lo llamamos zona de interés. Es el fuerte militar, en este caso del ejército de los compradores, que lo pondremos en color azul. Ese ejército de los compradores sale disparado. Y cuando logra romper la muralla que tenían los vendedores, que era esta, ¿cierto? ¿Qué hace el ejército de los vendedores? El ejército de los vendedores contraataca, pero contraataca hasta donde está el fuerte militar de esos compradores. Como aquí está toda la artillería pesada del ejército de los compradores, ¿qué hacen los compradores? Vuelven a atacar. Y esos compradores son los que tienen esa fuerza de mercado. Muchas veces, como ya lo hemos explicado antes, el mercado tiene una zona extrema, una zona intermedia. Los vendedores atacan a la baja y como aquí está la artillería pesada de los compradores, entonces el mercado continúa subiendo.
¿Quién tiene la fuerza de mercado? Los compradores, porque se están respetando los fuertes militares de ese ejército de los compradores. ¿Cuál es el tema, familia? Que esto no ocurre de manera constante y normalmente la fuerza, el poder de la batalla va cambiando de manos, va cambiando de ejército. ¿Qué ocurre, familia? En repetidas ocasiones pasa lo siguiente. Yo tengo esta zona como la zona de interés de compradores. Pero el ejército de los vendedores ataca. Y cuando ataca, obviamente se va a encontrar con la fuerza de los compradores. Los compradores hacen regresar un poco a los vendedores, pero los vendedores tienen un as bajo la manga, tienen una fuerza que los compradores no contemplaban. Y los vendedores logran romper la muralla de los compradores. Muchas veces, cuando se rompe esa muralla de los compradores, aquí queda una zona de interés de ventas. ¿Qué pasa con esa zona de interés de ventas? En muchas ocasiones, familia, esa zona de interés de ventas no es una zona premium, no está en una zona premium, como en este caso. Pero, por el mero hecho de haber sido la causante del rompimiento de la fuerza contraria, entonces esto era una fuerza de los compradores, pero ahora esto se convierte en una fuerza de los vendedores, por eso decimos que hay un cambio de manos. Lo que ocurre en estos casos es que cuando el mercado regresa a esa zona, la posibilidad de que el mercado caiga desde ahí es aún mayor. ¿Por qué? Métanse en la película, métanse en la lógica. Se tuvo que haber presentado una gran cantidad de fuerza de ejército vendedor acá para romper esta muralla de los compradores. Por ende, cuando los compradores intentan contraatacar, se van a encontrar con esta muralla y los vendedores realmente tienen más poder. Es por eso, familia, que a esto le llamamos cambio de manos. Es igual también para compras. Es lo mismo. Aquí había una zona de interés de ventas. De acuerdo, voy a borrar todo para volverlo a pintar. ¿Qué tenía que pasar? Tenía que pasar que el mercado desde ahí siguiera cayendo. Esa es la lógica de la zona de interés. Ya lo hemos hablado en clases anteriores. Pero esa lógica no se da. Y el mercado termina ¿qué? Termina rompiendo al alza. En ese rompimiento al alza se genera una zonita y ahora esa zonita es de compras. Esa zona de compras fue un cambio de manos. Esto era ventas, esto era compras. El mercado regresa y cuando regresa, a partir de ahí, se va. Estas zonas van a tener un alto nivel de importancia para nosotros porque van a ser zonas donde nosotros vamos a poder interactuar en el mercado. Voy a mostrarles uno o dos ejemplos sencillos, pero que les den una visual clara de lo que significa. Entonces, familia, miren este escenario tan interesante. Observen. Es muy sencillo. Muchas veces a esto la gente le dice o lo confunde como con un decisional. O, bueno. Fíjense, esto era una zona de interés de ventas. Obsérvenla. Eso era una zona de interés de ventas. Mírenla ahí. Tenía liquidez previa incluso. ¿Qué debía haber hecho el precio a partir de ese nivel? Debía haber caído. Pero no ocurre. Simplemente el mercado tiene una pequeña reacción y después rompe arriba. Esa pequeña reacción es una zona de interés de compras. Mírenla acá. Esta vela blanca. Y no por nada, familia, el mercado rebota en esa zona, se mete a esa zona y continúa un movimiento al alza. Ya después rompe, pero eso ya es otra historia. Vamos a mirar, esto es de ventas a compras. Vamos a mirar uno de compras a ventas. Miren este. Miren, esto era una zona de interés de compras. Todo esto. Ahora, ¿cuál fue la fuerza que logró romper a esta zona de interés de compras?
Fíjense que el mercado llega una vez y termina subiendo, llega 2 veces y termina subiendo, llega 3 veces, sube, 4 veces sube y aquí se genera la fuerza que rompe abajo. ¿Lo ven? Entonces, aquí podemos decir que el cambio de manos es esta zonita de interés que me genera esta zona, esta vela blanca, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo el precio desde esa vela blanca viene y reacciona y a partir de ahí se va. Listo, el mercado viene, reacciona y ¡boom! Desde ahí se cae. Esto fue una zona de compras a ventas. Listo. Familia, espero que de verdad esta explicación les haya gustado mucho, que hayan entendido un poquito más sobre las zonas de interés. Recuerden que esto lo vamos profundizando en nuestras clases en vivo con nuestros estudiantes del grupo privado. También vamos en las sesiones de la mañana practicando todo esto en el día a día. Gracias por estar acá. Si te gustó esta clase, déjame un comentario de lo que más aprendiste, de lo que más te gustó. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. Dios te bendiga. Sean felices. Chao, chao, trader.